NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. ¿Qué es la libertad? Este es el título de nuestro programa de hoy, casi nada, ¿verdad? ¿Y por qué este tema interesa tanto a Juan Pablo II? Es lo que vamos a descubrir. Es una pregunta que le formula el autor de un libro que estamos utilizando como guía, junto con el padre Antonio Ruiz, que nos acompaña. Muchas gracias, padre, por estar aquí. Muchas gracias también a usted y a todos los oyentes que nos acompañan en este programa. Padre, no tengáis miedo, es el título de este diálogo de André Froissart con Juan Pablo II, un pensador francés, un hombre converso, que empezaba diciendo en este capítulo: libertad es una de las palabras que con mayor frecuencia aparecen en la conversación del Santo Padre Juan Pablo II, con otras como dignidad, humildad, alegría. Es bonito esto, ver qué palabras utiliza más una persona y preguntarle por qué, ¿verdad? En este caso, sobre todo a un santo, a un gran pensador como Juan Pablo II. Y entonces él le viene a preguntar, poquito a poco va entrando en materia y le va a preguntar qué entiende el Papa por libertad. Pero ¿cómo lo plantea André Froissart? Porque lo hace de una forma interesante, padre. Bien, pues en esta pregunta de qué es la libertad, ciertamente a todo el mundo nos interesa, ¿no? Pero depende del punto de vista donde nos coloquemos. Y esto es lo que hace André Froissart. Para un filósofo francés del siglo XVIII, pues tal vez la libertad sea no tener leyes que le manden, que le dirijan, que pueda hacer lo que quiere. Para uno que está en la cárcel, pues él lo pone de una manera muy gráfica, ¿no? Libertad es el pomo de una puerta, poder abrir y salir y entrar cuando quiera, ¿no? La libertad está detrás de esa puerta, para uno que está en la cárcel. Entonces vemos que, según la situación y según lo que uno aprecia, es lo que para cada uno es la libertad. Y Juan Pablo II a esta pregunta no tiene una respuesta, porque él, como era tan profundo, la verdad es que al hacerle la pregunta, entonces él mismo, como Karol Wojtyła, libertad en su pueblo, diríamos, oprimido por un gobierno comunista, y la libertad tiene un sentido. En su vida religiosa, en este mismo pueblo, su vida religiosa, el hecho de la opresión para quitarle la fe al pueblo, la libertad tiene otra cara. Una vez que, diríamos, vemos el mundo en el que nos movemos otro tipo, ¿no? Entonces, la libertad, Juan Pablo II dice, no, pues sí, es como esa fisura, esa brecha por donde, que se llama libertad, se abre como hacia el infinito. Pero tengamos en cuenta que Juan Pablo II siempre se abría al infinito, hacia Dios, ¿no? Es abrir hacia Dios. La libertad es la puerta abierta a Dios. Entonces, si la puerta abierta para un hombre sin fe, la libertad es abrirme la puerta para el capricho, diríamos el gusto, entregarme a lo que yo quiera, no es ser más libre el que está dentro de la cárcel que el que está fuera y está preso de muchas pasiones, vicios y demás, ¿no? Entonces, diríamos, Juan Pablo II tiene claro una cosa, que para la libertad entra en juego la ley moral, es decir, la moralidad es la que va a decir dónde y por dónde caminamos en la libertad. Él dice, ¿no? El santo no actúa en contra de su voluntad,
sino que sabe poner sus miras cada vez más arriba, por encima de preferencias y veleidades pasajeras. ¿Podríamos decir que el santo es el que no es libre? ¿Qué va, padre? Aquí dice algo, lo puedo leer, es que me ha hecho mucha gracia. Dice André Frossard, muy bonito, dice: si para muchos la libertad es la facultad de hacer lo que uno quiere, para los santos sería precisamente la facultad de hacer lo que uno no quiere, por caridad, por abnegación o por amor de Dios. Me ha hecho mucha gracia esto, que la libertad puede ser la facultad de hacer lo que uno no quiere, o sea, lo que el egoísmo no quiere. Entonces soy libre cuando no hago lo que mi egoísmo me pide, sino que soy capaz de dejar el egoísmo a un lado y entregarme a una vida de servicio a los demás, de sacrificio, de no hacer caso solo a mis pasiones, sino a algo más alto, ¿no? Pues entonces empiezo a ser libre. Bueno, como vemos, es un tema amplísimo. ¿Por dónde lo engancha el Santo Padre? Lo que pasa es que Juan Pablo II para esta pregunta no tiene una respuesta. Sería imposible, diríamos, y más para un filósofo como era Juan Pablo II, pues tampoco era que le gustase solucionar los asuntos de un plumazo, es decir, esto es así. O sea, eso es más propio de dictadores. Sí, es verdad. Y Juan Pablo II, que vivió bajo una dictadura, sabe lo malo que es la dictadura. Y por eso él buscaba la libertad. Entonces, es verdad. No una respuesta simplona que yo lo he dicho así y es así. Esto es así y esto vale para todo. No es así. Precisamente este título y esta frase de Juan Pablo II de su comienzo de pontificado, no tengáis miedo. Aquí caben muchas cosas detrás, ¿no? Si le ponemos unos puntos de suspensión, no tengáis miedo a la libertad. Sí. Entonces, no tengáis miedo a la santidad. No tengáis miedo a Dios. No tengáis miedo. Entonces, realmente, esto es como la parte del sentimiento de la libertad. El que es libre, no tenga miedo. Entonces, porque puede confiar en aquel que está por encima de todo. Realmente, vivir la libertad, cuando el conocimiento, diríamos, de Dios es completo, tiene otra frase que él le va explicando varias cosas, ¿no? André Frossard van en un diálogo y van comentando, dice: la libertad es aquello que me abre a lo real, pero también aquello que me ata frecuentemente por una dependencia interior, la dependencia de la verdad. Entonces, nosotros cuando nos quedamos con una idea de libertad es que nada me oprime, que no tengo obligación con nada y que yo hago siempre lo que quiero. Pero es que la libertad no es independiente, no es una pieza suelta de la verdad. Entonces, cuando me ata a la verdad y vivo en la verdad os hará libres. Y esto sí que lo tiene bien claro Juan Pablo II. Libertad no existe sin verdad. La verdad tiene también, pues claro, respecto de la vida eterna, respecto del hombre en sí, del hombre en su relación entre personas. Por eso es que al hablar de un tema tan fundamental como es la libertad, no podemos dar una respuesta así categórica, porque está el aspecto divino, el aspecto sobrenatural eterno. En este primer aspecto, diríamos, más elevado, entonces, lo que usted decía antes, la libertad, diríamos, aquello que me... hacer lo que no me gusta, como ha dicho usted. No, lo que dice aquí, que me ha hecho mucha gracia, dice, es la facultad de hacer lo que uno no quiere. Hacer lo que uno no quiere. Entonces, como yo lo que no quiero es el pecado, y todo lo que me lleva al pecado, la esclavitud, el vicio y demás, libertad es hacer lo que yo no quiero, es decir, vivir en pecado. Claro, lo que mi yo egoísta quiere. Bueno, pues si yo soy libre, no voy a ser esclavo de eso, sino que voy a ser esclavo, como nos decía un miembro de nuestro equipo, voy a ser esclavo de la verdad. Y esclavo de la verdad, la ley es la que me marca ese camino. Fíjense que mientras que muchos piensan
y sobre todo ese liberalismo, ¿no? Que aunque uno, si fuésemos más a fondo, y en esto Juan Pablo II también tenía toda su experiencia, ¿no? Y sobre todo cuando hablaba a los jóvenes. Él conquistó su libertad, padre. Él conquistó su libertad, pero le hablaba a los jóvenes, el vivir en libertad no es el que yo hago todo lo que quiero, porque cuanto más libre de leyes soy, la verdad es que vemos hoy la ideología de género, que para que seamos libres impone cantidad de leyes, y entonces es un querer ser libre de leyes imponiendo muchas leyes. Ya lo creo. Imponiendo leyes, además, que no están acordes a la verdad. ¿Por qué? Porque van en contra de la verdad, sí, sí, en contra de la naturaleza, y por eso tienen que obligarte a que tú pienses como ellos para poder sentirte en la libertad que ellos piensan que es. También dice, por tanto, la libertad en el hombre es una facultad de autodeterminación responsable. Cuando imaginamos una libertad donde no tengo obligaciones, entonces diríamos, no hemos comprendido que la libertad tiene una relación con el bien, que es para el bien, no para el mal. Entonces la libertad para hacer el mal o la libertad de el mal. Cuando no vamos cayendo en la cuenta de estas pequeñas, diríamos, matices que son tan fundamentales, ¿no? Entonces, la verdad es que perdemos la noción de qué cosa es la libertad y dónde está el ser libre. Sigue diciendo Juan Pablo II. Ciertamente, ¿no? La conciencia, verdad, responsabilidad, libertad forman un conjunto. No puede existir en el hombre libertad sin conciencia. Entonces, decir la libertad es no tener leyes, pero sí que resulta que la ley de Dios no es para quitarte la libertad, sino para hacerte libre. Las leyes que me llevan a vivir en la verdad y que me hacen consciente de las consecuencias de cada una de las acciones, no me quitan ni coartan la libertad, me van haciendo más libre. Claro que, diríamos, al conocer que esta acción es peligrosa para mí o para los demás, entonces ya sé que eso no lo debo hacer. Entonces, ¿me está quitando libertad? No, me está dirigiendo la libertad, y ese es el pensamiento de Juan Pablo II hacia la libertad verdadera. Esa libertad que, como Andrés Froissart en algún momento de la conversación le dice, ¿no?, que la pregunta tenía una segunda parte, y dice, sí, usted viene antes de su conversión, Andrés Froissart es un convertido, viene de un pensamiento filosófico del, diríamos, anticristiano, ¿no? Y entonces, él, en ese pensamiento contrario a la fe, sí que pensaba que la Iglesia, antes del Concilio Vaticano II o antes de cierta fecha, como que se dedicaba a coartar la libertad, a poner trabas, ¿no? Cuando solamente se le mira a la Iglesia como la que me prohíbe todo lo que a mí me gusta, entonces es la mayor coartadora de la libertad, si no entendemos la vida espiritual. Si solamente lo vemos con ojos terrenos, con visión humana unilateral, aquí, muy pobre. Entonces, claro, ser libre sin la Iglesia, no hagas esto, no hagas aquello, y todo es decir cómo tienes que hacer y prohibir. Entonces, mandarme a hacer una serie de cosas y empezar a prohibirme otras. Yo quisiera mayor libertad ¿para qué? ¿Ve? Para hacer todo lo que me apetezca con mi cuerpo, con mi dinero, con mi tiempo, mis actividades. Y la Iglesia te dice, no, la caridad, tienes que vivir la caridad, la justicia, tienes que ser justo. Entonces, eso es lo que Andrés Froissart, y como cualquiera de nuestros oyentes, ¿no? Y eso es lo que sabía el Santo Padre Juan Pablo II, y aquellos a los que él, cuando predicaba, y predicaba con esa fuerza, cuando decía la libertad, ¿no?, y pedía y exigía con esa convicción y fuerza,
Los que buscan una libertad sin Dios porque no han conocido la libertad verdadera, que es en la verdad, que trae este conjunto de cosas que son responsabilidad, conciencia, verdad, entonces creen que la Iglesia lo que te hace es precisamente coartar y quitar la libertad. Cuando, como Andrés Froissart, ha habido un cambio en la vida y uno se abre ya a la vida eterna y empieza a ver las cosas desde Dios, entonces dice, es que la Iglesia no me prohíbe ser libre, sino me enseña a ser libre. Esta es la gran diferencia. Tiene también Juan Pablo II, pues como él amaba tanto el Evangelio, a la persona de Jesucristo, pues para decirme qué es la libertad, pues lo va a decir con las palabras de Jesucristo, ¿no? Dice, a mi entender, cuando Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, piensa tanto en el vínculo orgánico de la libertad y la responsabilidad como en el dinamismo mismo de la libertad. Entonces, perdóneme, dice aquí que por el que el hombre se conquista a sí mismo y en virtud de ello accede al reino de Dios. Se abre a Dios. Esto a mi padre me parece que es muy bonita esta idea, muy verdadera y que puede atraer mucho, sobre todo, bueno, a los jóvenes y el joven que todos llevamos dentro, ¿no? Esa idea de que la libertad es algo que se conquista, padre. No sé, la libertad no es como un capricho que uno pues dice, ahora soy libre porque hago lo que quiero. Es algo que yo voy a conquistar a lo largo de mi vida o no, o que voy a estar renunciando a ella porque si no me atrevo a obrar de forma responsable, estoy renunciando a mi libertad. Y eso porque la libertad es espiritual. ¿Cómo así, padre? La libertad es espiritual. Por eso hay que conquistarla. Exactamente. Si fuese física, no me obligan. Yo la podría comprar. Ajá. O sea, como un objeto. Claro. Un lugar. Un vestido, algo, ¿no? Sí, poseerla. Yo tengo dinero, yo tengo esto, aquello, lo otro, yo puedo hacer porque tengo dinero, soy libre. Entonces, eso es como una lógica, si es material, claro, mercantilista, si es material, pues el dinero me puede dar la libertad. Pero si es espiritual, entonces tengo que vivirla, tengo que tenerla, tengo que conquistarla, tengo que entrar en su terreno. Y él ha puesto la puerta al camino, con Cristo es la puerta, ¿no? Uh-huh. Conoceréis la verdad, el que me ama, el que me sigue, etc. Y la verdad os hará libre, os liberará. Entonces, esta unión, verdad, libertad, conocer te lleva a ser. Si tú conoces de verdad a Cristo, conoces la verdad. Si conoces la verdad, puedes ser libre. Es el que te va a hacer y te va a llevar a ser libre. Uh-huh. Padre, sí. ¿A usted le gustaría oír ahora la voz del Papa Juan Pablo II, cómo él, de forma muy concreta, incluso como, ya lo verá, de forma... bueno, no quiero poner ningún adjetivo, ustedes lo van a descubrir, cómo le habla a los jóvenes de cómo conquistar esa libertad? Muy bien. ¿Le parece? Lo vamos a escuchar. El pecado personal que arraiga más y más en las conciencias a medida que se pierde el sentido de Dios. A esta medida que se pierde el sentido de Dios. Sí, amados jóvenes, estad atentos a no permitir que se debilite en vosotros el sentido de Dios. No se puede vencer el mal con el bien si no se tiene ese sentido de Dios, de su acción, de su presencia, que nos invita a apostar siempre por la gracia, por la vida, contra el pecado, contra la muerte. Está en juego la suerte de la humanidad. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre,
contra el hombre. Palabras impactantes del Papa Juan Pablo II, es lo menos que se pueda decir, padre. Un hombre que vivió, usted nos lo ha explicado muy bien, vivió en su carne, en su pueblo, en su patria, en su fe, lo que es conquistar la libertad de creer, conquistar su sacerdocio, padre. Todo. Así todo. es. Por eso, qué bien dicho, o sea, el hombre puede construir un mundo sin Dios, pero eso se volverá en contra de él. Le quitará la libertad, es decir, para que el mundo sea sin Dios, tenemos que empezar a poner leyes donde se prohíba ser libre. Entonces, todo aquello que me quita. Y sin embargo, la ley verdadera, la ley, diríamos, justa, de acuerdo a la naturaleza y demás, es el camino para ir a la libertad. Es como el enseñarme, diríamos, claramente o facilitarme el poder ser libre con esta libertad de Cristo. Y otra de las definiciones, ¿no?, ya para terminar tal vez este programa, ser libre es querer y poder elegir aquello que uno debe elegir y elegirlo de verdad. Entonces, esto es ser libre. No es yo lo elijo el ser bueno porque... No, el ser libre es no tengáis miedo, elegirlo de verdad. Yo sé que ser bueno, ser justo, es lo que me hace ser persona, ser lo que soy. La dignidad que hablábamos antes, la libertad, la justicia. Aunque tenga que pagar un precio por ello, diríamos, que a lo mejor el precio es pasar por ridículo delante de algunos, claro, por supuesto, etcétera. O sea, la conquista. Ahí está. Entonces sí voy siendo libre porque me voy ganando esa libertad con la gracia de Dios, pero como pagando por ella, diríamos, un poco, ¿no? Porque si yo pretendo una libertad que no me cueste nada, pues no valdrá nada. Así es. Padre, perdone tantos comentarios, ¿no? Y interrupciones. No, pero es que va dando mucha luz. Padre, porque ya el tiempo se nos agota, ya llega el momento de encomendarnos también al hombre profundamente libre, que fue Juan Pablo II, este santo ya canonizado, y vamos a pedirle en esta novena, que pueden encontrar también en nstv.com, que nos haga también personas profundamente libres, libres para poder amar a Cristo y seguirlo. Gracias, Padre Antonio. A usted. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita del cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración, protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios y concédenos lo que te pedimos. Amén. Jesus is the next to be closed.